Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas y otro tipo de relatos. Bueno, como siempre, en primera instancia me gusta hacer esta aclaración, y es que nuestras interpretaciones no tienen la pretensión de ser las únicas o verdaderas, sino que queremos entregarles a ustedes esta serie de mensajes para que ustedes puedan también elaborar y apropiarse de ellos, para así tener sus propias interpretaciones y compartirlas también con nosotros para enriquecer esta comunidad y estos procesos individuales de sanación que todos llevamos, así como también poderlas llevar a cabo, ponerlas en práctica en sus propias vidas. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de el mito de Baco, del dios Baco o Dionisio en la mitología griega, Baco en la mitología romana. Entonces Dionisio o Baco es el dios de la desmesura, de los excesos, de la danza, tiene una relación muy fuerte con lo corpóreo, con la dramatización, es decir, con el teatro, la expresión, la expresividad. Y bueno, los griegos creían que había como dos grandes formas de poder llegar a encontrarse con una experiencia divina. Pues por un lado era eh, todo, la, todo lo relacionado con eh, el orden, la mesura, la disciplina, que estaba vinculado mucho más a lo apolíneo, al dios Apolo, el conocimiento, etcétera. Y por otro lado estaba eh, Dionisio, que era todo lo relacionado con la desmesura, la danza, etcétera. Entonces, digamos, en ese sentido, Dionisio es concebido también como un dios de la liberación, porque a través de estos procesos es que los griegos llegaban también a tener esta suerte de experiencias de éxtasis divino. Mm, bueno, también principalmente se conoce porque es el dios del vino, porque él podía transformar el agua en vino. Hay veces se le asocia también a Jesús por estos temas, por justo el mito que vamos a contar sobre su muerte y resurrección. Se le llamaba también el doble nacido, ya vamos a ver por qué. Y también podía caminar sobre el agua. Entonces, o bueno, hay un mito en donde camina sobre el agua. Entonces, digamos, hay una cierta resemblanza, resonancia con Jesús. Eh, y bueno, después vamos a verlo bien también con Osiris. Entonces, digamos que hay muchas versiones, como siempre lo digo, hay muchas versiones del mito. En algunas versiones, la madre, bueno, el padre siempre es Zeus. Las madres son quienes cambian de acuerdo a la versión. En algunas versiones es Perséfone, en otras es Deméter. Creo que la más conocida y la que yo quiero contar aquí es en donde la madre es Semele, que es hija del rey de Tebas, que ahorita se me escapa el nombre. Entonces, ellos tienen, Zeus, como es de costumbre, los dioses les gustaba bajar a la tierra a tener amoríos con mortales. Y entonces Zeus baja y tiene este amorío con Semele. Y Semele queda embarazada. Hera, que es la esposa de Zeus, se termina enterando. Y bueno, pues decide tomar venganza. Pero pues Zeus se da cuenta. No me acuerdo si es una ninfa que le informa, algo así. El caso es que Zeus logra esconder a Baco, logra sacarlo del vientre de Semele y se lo oculta en la pierna. Así que Baco nace de, de la pierna de Zeus. En otras versiones, Baco o Dionisio ya había nacido y Zeus debe ponérselo, de ocultarlo en su propia pierna y luego nace de su pierna otra vez. Entonces se le llama el doble nacido por esto. Pero bueno, digamos que a lo largo de la historia, Hera sigue aborreciendo a Dionisio y, y trata de matarlo en repetidas ocasiones, por lo que el mismo Zeus decide criarlo en secreto, es decir, se lo entrega a Hermes. Hermes se lo entrega al sátiro Sileno. En algunas versiones es un sátiro, en otras es un viejito que anda siempre está acompañado con unos sátiros, que los sátiros son estos seres que son mitad cabra, mitad humano, y que siempre acompañan junto a las Ménades a Baco o a Dionisio en sus festividades. Entonces, eh, digamos que finalmente en uno de los planes que hace Hera, llega y pues, en uno de sus planes para matar a Dionisio, Hera llega y llama
a unos gigantes, logra descubrir en dónde está el pequeño Dionisio, porque en ese momento todavía es un niño, y le entrega un espejo a los gigantes y le dicen que se lo entreguen a Dionisio antes de matarlo para que lo puedan distraer. Entonces ellos llegan, le entregan el espejo a Dionisio y es como si Dionisio quedara absorto en su propio reflejo y los gigantes devoran el cuerpo de Dionisio. Entonces, Zeus es informado, eh, no recuerdo por quién, el caso es que es informado de lo que está pasando, entonces se dirige al lugar y finalmente cuando él llega ya los gigantes han devorado todo el cuerpo de Dionisio, excepto su corazón. Entonces Zeus los mata con un trueno y pues a partir del corazón logra revivir otra vez abajo, perdón, a Dionisio. Entonces, eh, bueno, hay varias cosas ahí importantes como estos elementos de la cuestión del doblemente nacido y demás. Mm, pero fijémonos que un elemento principal del mito en el que me gustaría centrarme es el elemento del reflejo, que ya lo habíamos o ya lo había mencionado muy brevemente durante el video del Rey León, cuando Simba se está mirando en su reflejo y bueno, cuando se encuentra con Rafiki y Rafiki en esta suerte de pantano, hay este charco y ahí ver el reflejo de sí mismo y a través de eso logra ver al final se ve reflejado es a su padre y tiene este diálogo profundo con su padre. Bueno, acá digamos que el reflejo vuelve y aparece otra vez como un recurso importante y que de una u otra manera esta cuestión de quedarse absorto en su propio reflejo es como si quedase contemplando una verdad muy profunda, una verdad que lo trasciende al mismo, porque el reflejo permite también vernos de otra manera, nos permite ver de una manera más clara quiénes somos. Y no quiénes somos de una manera, o bueno, en términos superfluos, no en términos, pues ponerlo así, de nuestras máscaras, de las máscaras de las que hablábamos justo en el, en la segunda parte sobre el mito del nombre secreto de Ra, sino quiénes somos profundamente. Nos permite a veces conocer nuestra propia alma. Entonces, creo que esa cuestión del reflejo es como si él quedase ahí absorto y no hace nada, no dice nada, no grita, porque acepta su destino. Y justo el ser despedazado es el símbolo del renacimiento, el signo de morir y volver a nacer. En el mito de Jesús podríamos hablar de la crucifixión, por ejemplo, y que ese evento de Baco es equivalente a la crucifixión en guardadas proporciones de Jesucristo. Entonces es este proceso en el que cuando Jesucristo dice, Padre, hágase tu voluntad, no la mía, Él está aceptando también su destino. Vida, acá estoy y esto es lo que me pides, así que me rindo ante ti y acepto con humildad y amor lo que estás pidiendo que yo haga, lo que me estás demandando. Y es en ese punto en donde ese pequeño ego, esa pequeña centro que tenemos, se diluye y vuelve y nace, pero entonces esta vez más ampliado. Tenemos otra nueva perspectiva de la vida después de ese renacer. Entonces creo que esta es la figura de Baco, o bueno, Dionisio, estamos hablando desde la mitología griega, y, y me parece que es muy importante y muy profundo porque es un personaje sumamente sabio en el fondo. Y, y creo que este es un proceso sumamente escorpiano, el proceso de morir, de ser despedazado, de ser crucificado, como dicen algunos, Jesús bajó a los infiernos y volvió, y después es que vuelve y vive. Entonces, creo que es un proceso sumamente escorpiano, en donde nos encontramos en un momento sumamente difícil de nuestras vidas, o en un momento en el que debemos confrontar nuestros miedos más profundos para poder volver a nacer, para nacer ahora renovados, con nuevas perspectivas de vida, con un sentido de vida mucho más profundo
y con una confianza hacia la vida, que es esa expresión de Baco mientras los gigantes lo devoran y él se ve absorto en su reflejo. Es lo que tengo que vivir, lo acepto, ¿m? Aunque sea difícil. Entonces creo que esto es lo más importante del mito, a mi juicio, y, y que justamente en nuestras vidas es muy fácil venir y decirlo de una manera tan poética y demás, pero cuando realmente lo estamos viviendo, se nos olvida toda esta poesía y más bien lo vivimos desde el dolor. Y bueno, creo que en últimas es parte del proceso que debemos vivir, que cuando, cuando estamos viviendo estos procesos y los negamos y decimos, no, 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 pero yo estoy bien, pero es que también esto es muy bueno, pero es que también hay que ver el lado bonito a la vida y a las cosas, y bueno, no, pero ahí vamos bien. Y por dentro siento que todo se me está quemando y me estoy haciendo cenizas por dentro y no lo expreso, pues queda un dolor ahí atrapado, prisionero dentro de mí y que al final no estoy haciendo mi proceso como debo, porque entonces va a llegar más bien un momento en el que todo ese dolor me va a desbordar, porque tengo que estar siempre quizás mostrando no solo a los demás, sino a mí mismo y convenciendo a los demás y a mí mismo que estoy bien, que estoy divinamente, que a mí eso no me ha afectado. Entonces, si yo, en vez de dirigir mi atención y mi energía en aceptar mis emociones, observarlas, autoobservarme y dejarlas pasar como el agua de un río, que pasa, pasa. Y sé que así como pasa y fluye el agua del río, pasan las emociones y son pasajeras y es un momento de mi vida temporal, pero también me hago cargo de eso y soy consciente de eso. Entonces, cuando asumo esta otra actitud de la negación y desde ese eh, positivismo un tanto presuntuoso, un tanto eh, teatral, por ponerle algún nombre, no estoy dejando fluir el proceso. No estoy viviendo el proceso con la conciencia y la atención que debería. Entonces, cuando pasa eso, muy probablemente después voy a vivir una implosión o una explosión emocional en donde pues ahí sí volvemos otra vez al mito de Jonás, en donde voy a estar en la mitad de una tormenta y no sé qué va a pasar. ¿No? Me estoy ahogando en mitad de una tormenta de mis propias emociones y no sé en qué momento esto ocurrió. ¿No? Una crisis, una depresión, lo que sea, que me va a obligar ahí sí a asumir, a realmente dejarme sentir ese dolor para luego liberarme de él y volver a nacer. ¿Mm? Y que también puedo vivirlo de la otra manera y es quedarme en la tormenta, quedarme en ese lugar oscuro, en la victimización y decir, no, pero sí, todo esto ha sido muy difícil y yo creo que ya no hay salida y acá me quedé y pobrecito yo y pues ya déjenme acá solo con mi dolor y no se preocupen por mí, que yo me hago acá en este rincón y ya y espero al día de mi muerte, ya. Y nos quedamos en ese lugar de la víctima, medio vivos, medio muertos, también es sumamente fuerte y contraproductivo. Lo más importante es poder llevar a cabo ese proceso y saber que a pesar de que esté en la mitad de una tormenta de arena en un desierto perdido o en la mitad del océano y no sepa hacia dónde voy o qué está pasando, hay un fuego interior, hay una brújula interior, hay una lucecita dentro de mí que me dice, bueno, de aquí vamos a salir. Tenemos dejarnos sentir, tenemos que ser conscientes, esto es pasajero, vivámoslo y vamos mirando qué va surgiendo de esto. Y pues evidentemente estos procesos no son procesos que duraron un día, ni dos, ni tres, nos duran mucho tiempo, ¿no? Son procesos largos que tienen muchas etapas que varían de acuerdo a cada uno. eh, y, y bueno, creo que este es un mito muy, muy profundo, muy corto y demás, pero que también nos dice mucho. Fijémonos esa sabiduría de dionisíaca y finalmente la figura que termina siendo Dionisio para la misma civilización griega, quizás no en sus primeros albores, sino
en una época mucho más tardía. No me voy a poner a hablar de fechas porque no recuerdo todo esto, pero termina siendo un dios también importante y muy inspirador. Mm. Y justo volvemos al tema de la liberación, ¿no? Es un dios de la liberación que a través de, así digamos, de pronto por nuestra crianza y formación católicas, cristianas, nos podemos ser un poco reacios a todo este método o esta forma de llegar a ese estado extático de entrar en contacto con lo divino. eh, pero en últimas, hay una sabiduría detrás de todo esto. Ahora bien, yo no estoy diciendo que si nos emborrachamos y tenemos orgías y demás, vamos entonces vamos a lograr encontrar estar en contacto con lo divino, sino que es entender también en el momento cultural donde esto se decide y demás, eso también tenía su propia sentido y su profundidad, y que este Dios logra a través de esto la liberación. ¿Mm? Y que bueno, creo que también se puede rescatar mucho la relación de lo dionisíaco con el teatro, con la dramatización, de cómo a través de la dramatización de algo también me libero. A través de la danza es a través del cuerpo. El cuerpo tiene en sí mismo guardado toda una serie de registros y de memorias, ¿no? Eh, por ejemplo, en la psicología transpersonal se habla y esto ya lo habíamos hablado antes, se habla del trauma del nacimiento como el trauma más grande y más profundo que tenemos todos los seres humanos. Y, y todo ese proceso traumático que vimos en el parto, en donde las paredes uterinas se contraen y nos espichan y espichan al bebé y demás, y este proceso de estar uno tratando de arrastrarse entre sangre, etcétera. Mm, es un proceso que está guardado en nuestro cuerpo, y que justamente lo estudia la psicología transpersonal con todos estos relatos de los pacientes que vuelven y viven su propio nacimiento, ciertos episodios, ciertas matrices, y hablan justamente de lo fuerte y de lo vivido a través del cuerpo. Es decir, que viven otra vez toda esa serie de experiencias a nivel corporal. No podía respirar, sentía como me, me apretaban el pecho, me apretaban el estómago, y yo tenía que arrastrarme y no sé qué, y estaba ¿cierto? Entre una suciedad, tratando de salir por un espacio estrecho, etcétera. Y esos son los relatos que cuentan los mismos pacientes eh, que tuvieron estas experiencias a partir de respiración, o en su momento también de LSD, con administradas ciertas cantidades de LSD. Entonces, eso nos muestra, y a lo que con todo esto es que nos muestra que el cuerpo también tiene toda una memoria, y que a través de cuestiones como el teatro, la danza, también podemos liberarnos y Baco o Dionisio nos recuerdan también de esa sabiduría del cuerpo. Y eso es lo que yo creo que hoy en día podríamos rescatar. Y bueno, mi pregunta aquí sería, si han vivido un proceso de muerte, resurrección, si quieren compartir quizás algo, alguna enseñanza que les haya dejado, o quienes de pronto lo están viviendo en este momento y quieren compartir algo, o bueno, qué les resuena de toda esta historia, y, y qué rescatan de todo este tema también de la memoria corporal, de la relación que tienen con el cuerpo, eh, y cómo a través del cuerpo, por ejemplo, expresan sus emociones. Bueno, ahí los invito a que dejen algo al respecto en los comentarios. Recuerden, eso también me ayuda a que esto llegue a más personas. Y recuerden que pueden siempre visitar nuestra página web para conocer más acerca de este proyecto, que es Ars Anima Astrología Humanista, nuestros servicios, consultas astrológicas, talleres y demás. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video.